Aquel día empezó raro, con esa sensación de peso en el pecho que aparece antes de que pase cualquier cosa. Moren se despertó más temprano de lo normal, sin alarma, mirando el techo como si estuviera esperando una noticia que todavía no había llegado. Fletcher seguía dormido a su lado, ocupando la cama como si todo le perteneciera, incluso el aire. Ella se quedó quieta unos minutos, escuchando su respiración y recordando lo que le tocaba esa noche, la gala corporativa. No era habitual que él insistiera en llevarla. Casi siempre decía que esos eventos eran para gente importante y que ella no tenía por qué exponerse. Pero esta vez fue distinto. La empresa había sido comprada, habría un nuevo CEO presente y él no quería aparecer solo. Lo dijo con voz tranquila, como si fuera un detalle sin importancia. Pero Moren supo desde el primer momento que no era una invitación. Era una orden vestida de elegancia. Cuando por fin se levantó, ya sentía el día encima como una mochila llena de piedras. En el baño, se miró en el espejo más de lo normal, no por vanidad, sino por miedo a equivocarse. Las canas en los costados se notaban más, el cansancio en la piel también, y había una mirada apagada que antes no estaba ahí. Mientras se arreglaba, su mente repetía el manual de supervivencia que había aprendido en 25 años. Hablar poco, sonreír lo justo, no llamar la atención, no corregirlo, no existir demasiado. Sabía que antes de salir él revisaría su ropa, comentaría algo cruel sobre su cara o su cuerpo y remataría con el tema de siempre, el dinero. Aunque Moren fuera su esposa, seguía recibiendo una mesada mensual, como si fuera una adolescente pidiendo permiso para vivir. La conversación sobre el vestido ocurrió como Moren ya esperaba. Fletcher la llamó al cuarto horas antes de salir con el celular en la mano y una expresión de fastidio mal disimulado. Le dijo cuánto podía gastar, un número bajo de más para el tipo de evento al que iban, y dejó claro que no pensaba discutir. Cuando ella intentó mencionar que no tenía nada adecuado en el armario, él la miró como si estuviera exagerando, como si su incomodidad fuera un capricho. Recorrió con la mirada su cuerpo de arriba abajo y soltó comentarios secos sobre cómo ciertas cosas ya no le quedaban bien a su edad. No gritó, nunca gritaba. La humillación venía siempre en forma de frases cortas, dichas con calma, que se quedaban pegadas por dentro. El trayecto hasta el lugar del evento fue silencioso, como casi todos los trayectos juntos desde hacía años. Moren miraba por la ventana del auto, viendo la ciudad pasar, mientras Fletcher revisaba mensajes y correos sin dirigirle la palabra. Cuando llegaron, el contraste fue inmediato. Luces, gente elegante, conversaciones cruzadas, risas altas. Antes de entrar, él se inclinó hacia ella y fue claro, sin rodeos. Le dijo que no hablara con nadie, que no se moviera sola y que, si podía, se quedara en un segundo plano. «No es tu ambiente», remató. Moren asintió sin discutir. Ya había aprendido que cualquier resistencia, por mínima que fuera, tendría consecuencias más tarde. Respiró hondo y entró a ese salón sintiéndose pequeña, como si su presencia fuera un error que debía pasar desapercibido. Dentro del salón, Moren se colocó cerca de una de las paredes, como le habían indicado tantas veces a lo largo de los años. Observaba a la gente sin realmente mirar a nadie, intentando parecer ocupada, invisible. Fletcher se movía con naturalidad, entre grupos de ejecutivos, estrechando manos, sonriendo de un modo que ella conocía bien y que nunca aparecía dentro de casa.
De vez en cuando lanzaba una mirada rápida en su dirección, más para confirmar que ella seguía en su lugar que por preocupación real. Moren sentía el cuerpo tenso, los hombros rígidos, como si estuviera conteniéndose para no ocupar espacio de más. Aquel ambiente le recordaba, de forma dolorosa, todo lo que había dejado de ser con el paso de los años. Fue en uno de esos momentos de distracción, mientras observaba una mesa llena de copas sin atreverse a tocar ninguna, que algo se quebró por dentro. Una voz masculina se elevó a pocos metros, firme, segura, distinta de todas las demás. Moren no escuchó las palabras al principio, solo el tono, y sintió un impacto físico inmediato, como si el aire le hubiera faltado por un segundo. Giró la cabeza casi sin querer, con el corazón acelerado, y entonces lo vio. No necesitó confirmación, ni presentación, ni contexto. 30 y tantos años no habían borrado ese rostro de su memoria. Julian estaba allí, de pie, hablando con naturalidad, y cuando sus miradas se cruzaron, fue evidente que él también la había reconocido. No hubo duda, no hubo confusión. En medio de aquel salón lleno de gente poderosa, Moren sintió que el tiempo se cerraba sobre sí mismo de una manera que jamás habría imaginado posible. Durante unos segundos, Moren no supo qué hacer con su propio cuerpo. Sentía las manos frías, el pulso acelerado y una presión incómoda en el pecho. Julian no tardó en caminar en su dirección, ignorando completamente a las personas que intentaban hablarle. No fue un gesto impulsivo, fue decidido, como alguien que reconoce algo importante y no está dispuesto a dejar pasar. Fletcher, que hasta entonces conversaba animadamente con otros ejecutivos, notó el movimiento y frunció el ceño. Moren percibió el cambio en su expresión incluso antes de escucharlo. Había algo distinto en el ambiente, una tensión que no tenía que ver con negocios ni con protocolos, sino con algo mucho más personal. Cuando Julian se detuvo frente a ella, no hubo teatralidad ni exageración. Solo la miró con atención, como si estuviera confirmando que no era un error, que ella era real. Dijo su nombre con naturalidad, como si nunca hubiera dejado de hacerlo. Varias personas alrededor se quedaron en silencio, curiosas. Fletcher se aproximó rápidamente, con un sorriso forzado, presentándose como el esposo, intentando retomar el control de la situación. Pero Julian no se dejó desviar. Con calma, afirmó que llevaba más de 30 años buscándola y que nunca había dejado de pensar en ella. No levantó la voz, no hizo un escándalo, y aún así, cada palabra cayó como un golpe seco en el centro del salón. Moren sentía las piernas débiles. No era solo sorpresa, era la sensación brutal de algo enterrado durante décadas, saliendo a la superficie sin pedir permiso. El silencio que se formó alrededor fue incómodo, casi físico. Moren podía sentir las miradas, la curiosidad ajena, el desconcierto de Fletcher, que por primera vez en mucho tiempo no sabía qué decir. Él intentó interrumpir, minimizar, llevar la conversación hacia otro lado, pero ya era tarde. Julian habló de forma directa, diciendo que había pasado décadas intentando entender por qué ella había desaparecido de su vida sin explicación. No hubo acusaciones explícitas, pero la verdad estaba flotando en el aire. Moren no lloró, no se movió, solo se quedó allí, sintiendo cómo aquella escena rompía la imagen frágil que Fletcher había construido durante años. Y si alguien que está leyendo esto llegó hasta aquí, quizá entienda por qué ciertas historias necesitan ser contadas. Si te nace,
deja un comentario diciendo desde dónde estás leyendo, porque saber que no se está solo cambia más de lo que parece. Después de ese momento, nada volvió a encajar. Fletcher se excusó de forma abrupta, murmurando algo sobre compromisos urgentes, y prácticamente arrastró a Moren hacia la salida. En el auto, el silencio fue pesado, diferente de todos los otros silencios que ya conocían. No hubo gritos, no hubo preguntas, solo una tensión densa, cargada de rabia contenida. Moren miraba sus propias manos, temblando levemente, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. No era solo el reencuentro con Julian, era la confirmación de que su pasado no había muerto, de que alguien la había visto de verdad, incluso después de tantos años. Esa noche, antes de dormir, Moren entendió que algo había cambiado de forma irreversible, aunque todavía no supiera cómo ni a qué precio. Esa noche casi no durmió. El cuerpo estaba agotado, pero la mente seguía despierta, repasando recuerdos que hacía años evitaba tocar. El rostro de Julian volvía una y otra vez, mezclado con imágenes de una Moren mucho más joven, con planes, convicciones y una vida que parecía abierta al futuro. A los 22 años ella era becaria, venía de una familia común y había aprendido desde temprano a valorar cada oportunidad. Julian representaba algo distinto, no por el dinero o el apellido, sino porque con él se sentía escuchada, respetada, elegida. Recordar eso dolía más de lo que imaginaba, porque la obligaba a enfrentar la pregunta que siempre había evitado: ¿en qué momento empezó a renunciar a sí misma? El compromiso con Julian no fue un impulso, fue una decisión pensada, compartida, celebrada en silencio porque sabían que su relación no encajaba en el mundo de él. Cuando la familia Blackwood descubrió el plan, la reacción fue inmediata y cruel. El padre de Julian dejó claro que no permitiría esa unión. A Moren la llamaron a una reunión que nunca olvidó, donde le hablaron de su beca, de su futuro académico, de contactos capaces de cerrarle todas las puertas. No gritaron, no amenazaron de forma explícita, solo le mostraron con frialdad lo fácil que sería destruirla si insistía en quedarse. Salió de allí con una sensación de pánico que no había conocido antes, entendiendo que no estaba luchando solo por un amor, sino por su propia supervivencia. La presión no terminó ahí. En los días siguientes, Moren recibió llamadas, mensajes indirectos, advertencias disfrazadas de consejos. Le dejaron claro que Julian también pagaría un precio alto si ella no desaparecía, que su carrera, su apellido y su futuro dentro de la empresa familiar serían arruinados. En ese mismo período, Moren cargaba un secreto que nadie más conocía. Estaba embarazada. Descubrió sola, con una prueba comprada deprisa, sentada en el borde de la cama, intentando no hacer ruido. Pensó en contárselo a Julian, pero el miedo era más fuerte. Miedo a empeorar todo, a que usaran eso como otra arma, a quedar atrapada sin salida. La decisión de romper con él fue tomada desde el pánico, no desde la falta de amor. El final fue abrupto, frío, lleno de mentiras que Moren se obligó a decir para protegerlo. Julian nunca supo la verdad. 3 semanas después, el cuerpo de Moren no resistió. El aborto espontáneo ocurrió de madrugada, en silencio, sin nadie para acompañarla. No hubo hospital de confianza, ni apoyo emocional, ni palabras adecuadas. Solo la sensación de pérdida total, como si todo lo que había planeado se desintegrara de una vez.
Después de eso, Moren se cerró. Dejó de hablar do asunto, dejó de pensar en futuro, dejó de esperar. Cuando Fletcher apareció meses después ofreciendo estabilidad, seguridad y una vida ordenada, ella aceptó sin entusiasmo. No era amor, era agotamiento, era la necesidad de sobrevivir cuando ya no quedaba nada que defender. El matrimonio con Fletcher no empezó con violencia explícita. Al principio fue control disfrazado de cuidado, comentarios sobre cómo debía vestirse, con quién convenía hablar, qué amistades no le aportaban nada. Moren, todavía frágil, aceptó muchas de esas cosas sin cuestionar. Pensaba que estaba siendo protegida, que después de todo lo que había pasado, quizá esa vida más contenida era lo que necesitaba. Poco a poco, sin que hubiera un corte claro, dejó de ver a personas importantes, dejó de tomar decisiones simples sin consultarlo y dejó de manejar su propio dinero. Fletcher se encargaba de todo y le entregaba una cantidad fija al mes, como si fuera un acuerdo normal entre adultos. Con los años, ese control se volvió más evidente y más asfixiante. Fletcher revisaba horarios, llamadas, movimientos. Siempre decía que era por organización, por imagen, por el bien de los dos. Moren aprendió a anticipar su humor, a evitar temas, a reducirse. Su identidad se fue achicando hasta quedar limitada al papel de esposa correcta, silenciosa, funcional. Cualquier intento de independencia era recibido con desprecio o burla. Ella no se veía como una mujer abusada, se veía como alguien que había fallado en algo y debía compensar. Esa confusión fue lo que la mantuvo allí tanto tiempo. No había golpes visibles, solo una vigilancia constante que la convencía, día tras día, de que no podía vivir sin él. Con el tiempo, Moren empezó a notar pequeños vacíos en su propia historia. Cartas que nunca llegaban, invitaciones que nadie había mencionado, oportunidades que parecían desaparecer antes incluso de existir. No entendía por qué nadie de su pasado la buscaba, por qué ciertos nombres habían simplemente dejado de cruzarse en su vida. Durante años, atribuyó eso al paso del tiempo, a la distancia natural entre las personas. No fue hasta después de la gala que algunas piezas empezaron a encajar. Fletcher siempre sabía más de lo que decía. Sabía quién aparecía en la ciudad, qué empresas se movían, qué personas preguntaban por ella. Y siempre, de alguna forma, esas presencias se diluían. La verdad empezó a salir a la superficie de forma fragmentada, casi por accidente. Moren descubrió correos antiguos, pagos extraños, nombres de investigadores privados escondidos entre documentos financieros. Fletcher no solo la había controlado dentro de casa, había trabajado activamente para aislarla del mundo. Durante décadas había pagado para vigilarla, para interceptar intentos de contacto, para asegurarse de que nadie del pasado volviera a alcanzarla. Julian no había dejado de buscarla, había sido detenido una y otra vez por una red de interferencias cuidadosamente montada. Entender eso fue devastador. No se trataba solo de un matrimonio fallido, se trataba de una vida manipulada de forma consciente, prolongada y cruel. El contacto con Julian no fue inmediato ni impulsivo. Después de la gala, pasaron algunos días de silencio pesado hasta que él encontró una forma segura de llegar a Moren sin que Fletcher interfiriera. No habló de pasado ni de sentimientos al principio. Habló de trabajo, de un proyecto concreto, de una posición real, de algo que reconocía su experiencia y su capacidad, no su apellido ni su edad. Para Moren,
Aquella propuesta fue más desestabilizadora que cualquier declaración de amor, no porque dudara de su competencia, sino porque implicaba algo que llevaba años sin ejercer: elegir. Aceptar significaba recuperar independencia financiera, salir del control absoluto de Fletcher y exponerse a consecuencias que ella conocía muy bien. Cuando Fletcher se enteró de la oferta, la reacción fue inmediata y desproporcionada. No gritó, no perdió la compostura, pero la violencia estaba ahí, clara, afilada. Amenazó con demandas, con arruinarla económicamente, con hacerla parecer inestable si intentaba salir de ese matrimonio. Hubo empujones, hubo intimidación física por primera vez, hubo una cercanía peligrosa que Moren nunca había vivido de esa forma. Él le dejó claro que no pensaba permitir que recuperara el control de su vida. Esa noche, Moren durmió vestida, con el bolso preparado, entendiendo que el riesgo ya no era solo emocional. Permanecer allí significaba desaparecer del todo. Lo que Fletcher no sabía era que, mientras intentaba asustarla, el suelo bajo sus propios pies ya estaba cediendo. Julian había descubierto irregularidades graves en la empresa, movimientos financieros incompatibles con simples errores administrativos. No fue una venganza romántica, sino una consecuencia lógica de alguien que sabía leer números y estructuras de poder. Había una investigación en curso, silenciosa, que involucraba lavado de dinero y nombres que Fletcher llevaba años cuidando. Moren se enteró de esto sin celebración, sin alivio inmediato. La información no borraba el miedo, pero le daba algo que no tenía antes: margen. Por primera vez en décadas, Fletcher no era intocable. La decisión final no fue dramática. No hubo grandes discursos ni escenas. Moren esperó el momento adecuado, reunió documentos, aceptó formalmente el trabajo y salió de casa con lo imprescindible. Mientras cerraba la puerta, entendió que estaba dejando atrás más que un matrimonio. Estaba saliendo de una narrativa donde nunca había tenido voz. Si alguien que está leyendo esto llegó hasta aquí, quizá valga la pena compartir esta historia con alguien más. A veces basta con que una persona se sienta acompañada para empezar a salir de su propia sombra. Moren no sabía cómo sería su vida a partir de ese día, pero sabía algo con certeza absoluta: no volvería a permitir que otros decidieran por ella. El inicio de la nueva etapa no fue fácil ni inmediato. Moren no salió de esa casa sintiéndose fuerte o victoriosa. Salió cansada, desconfiada, con miedo de errar. Los primeros días en el nuevo trabajo fueron marcados por inseguridad y silencio. Tenía experiencia, tenía capacidad, pero llevaba años siendo tratada como alguien incapaz. Cada reunión, cada decisión tomada por cuenta propia, exigía un esfuerzo interno enorme. Julian estuvo presente, pero de forma respetuosa, sin presiones, sin expectativas románticas. No intentó recuperar el tiempo perdido. Entendía que Moren no era la joven de 22 años que había dejado atrás, y ella tampoco buscaba revivir ese pasado. Lo que se construía allí era algo nuevo, con cuidado y paciencia. Con el paso de las semanas, Moren empezó a recuperar algo que no sabía que había perdido por completo: la confianza en su propio criterio. Volvió a manejar su dinero, a organizar su tiempo, a hacer planos simples sin pedir permiso. El vínculo con Julian se fue fortaleciendo de forma natural, sostenido por conversaciones honestas y silencios cómodos. No había promesas grandiosas ni idealización. Ambos cargaban cicatrices profundas y eso los hacía más cautelosos. Para Moren, el verdadero cambio no fue volver a amar,
sino sentirse libre para elegir si quería hacerlo. Esa libertad, conquistada tarde pero con conciencia, era algo que nadie volvería a arrebatarle. Mirar hacia atrás dejó de ser un ejercicio de culpa y pasó a ser una forma de entender. Moren no intentó justificar las decisiones que tomó cuando era joven, ni las que tomó después. Entendió que muchas de ellas nacieron del miedo, de la soledad y de la falta de apoyo. Aceptar eso no fue rendirse, fue dejar de castigarse por haber sobrevivido como pudo. Con el tiempo volvió a hablar con personas de su pasado, reconstruyó vínculos que habían sido cortados sin explicación y empezó a ocupar espacios que antes sentía prohibidos. No todo se resolvió rápido. Hubo noches de insomnio, momentos de duda, recaídas emocionales, pero nada de eso se parecía a la prisión silenciosa que había sido su vida anterior. Hoy, cuando Moren piensa en aquel día de la gala, no lo recuerda como un cuento romántico ni como un golpe de suerte. Lo recuerda como el momento en que la verdad, por más dolorosa que fuera, dejó de estar escondida. El reencuentro con Julian fue importante, sí, pero no fue el centro de todo. El centro fue recuperar su voz, su identidad y su derecho a existir sin pedir permiso. Aprendió que el verdadero triunfo no siempre es espectacular, ni público, ni inmediato. A veces es simplemente cerrar una puerta, respirar hondo y seguir adelante sabiendo que, por primera vez en mucho tiempo, la vida vuelve a ser propia. Moren no volvió a ser la misma persona después de todo eso, y tampoco lo intentó. Entendió que no necesitaba recuperar a la mujer que fue antes, porque esa versión no había tenido opción de elegir. La que existía ahora era distinta, más cautelosa, más consciente, menos dispuesta a tolerar silencios impuestos. El proceso de separación legal fue largo y desgastante, con intentos de intimidación que ya no surtían el mismo efecto. Fletcher perdió poder poco a poco, no solo por las investigaciones que avanzaban, sino porque Moren ya no respondía desde el miedo. Verlo desmoronarse no le produjo satisfacción, le produjo claridad, la certeza de que nunca había sido débil, solo había estado atrapada. Escribir esta historia no fue fácil. Aún hay recuerdos que duelen, decisiones que pesan y preguntas sin respuesta. Pero Moren sabe que callar habría sido seguir cediendo espacio. Contar lo que pasó de forma honesta, sin adornos, es parte de recuperar lo que le fue quitado durante décadas, no para inspirar cuentos de amor tardío, sino para mostrar que siempre existe un punto de quiebre, incluso cuando parece demasiado tarde. La verdadera reconstrucción no vino de otra persona, sino de permitirse existir sin vigilancia, sin culpa y sin permiso. Ese día, el de la gala, no fue el final de su historia, fue por fin el comienzo,